Para nosotros, el final de este programa, de este homenaje que quisimos hacer a la figura de Mauro, pero también marca el momento donde nos cruzábamos con él. Sí. ¿Sí? En ese intercambio de ideas, de información que se daba aquí en el hall del canal. Hoy no lo vamos a ver, lo vamos a extrañar, sentiremos su ausencia, pero lo vamos a recordar con mucho cariño y con mucho compromiso cada vez que tengamos que venir y volver a hacer un programa en vivo, con la dinámica, con la pasión por la información. Ya está Carlos González Prieto con nosotros, que nos acompaña, hoy encabezando el equipo de Maxi. Estamos rearmándonos. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Facundo, Mariana? Bueno, lunes especial, ¿no? Lunes negro. Difícil. Difícil, raro, ¿no? Entrar al canal fue muy raro. Yo hace poquito tiempo que estoy en América y me siento parte de esta familia y siento que se nos fue uno de los nuestros, alguien de la familia. Nos cruzábamos todos los días antes de entrar y cuando se daba salíamos. algo ahí al mediodía, porque claro, Mauro llegaba, como veníamos contando, Claro. 2 horas antes, Sí. y seguramente te interpelaba. Carlitos, ¿qué tenés? Mariana, ¿qué tenés? Facundo, ¿qué hay? ¿Por dónde viene? ¿Qué hacemos? ¿Qué tienen hoy? ¿Qué anduvo? ¿Qué anduvo? ¿Qué no anduvo? ¿Qué funcionó? El café ese ahí Sí. en el pasillo, con distancia en el último tiempo, porque él se cuidaba realmente Muchísimo. mucho, hacía un culto del cuidado con el Muchísimo. COVID. Tenía miedo, le tenía respeto, no solo lo militaba ese respeto al aire, sino que fuera del aire también era muy cuidadoso y extremaba todos los cuidados. Y bueno, también lo sorpresivo, ¿no? Lo intempestivo. El viernes estuvimos con él y Bueno, hoy esto ya no está entre que nosotros. marcaba en las últimas horas Liliana Parodi, la directora de contenido de este grupo, que dijo con mucha claridad, se nos fue, se nos escurrió prácticamente sin Porque avisar. Mauro es una parte de América que se está yendo. Ujú. Es parte de la construcción que ha dejado también América como una marca en el tipo de hacer televisión, de traer entrevistados, de generar contenido, de marcar la polémica, de tener entrevistas exclusivas. Y Mauro, con todas sus polémicas, con todos los cuestionamientos, él seguía adelante, creía en lo que estaba haciendo, en el producto que hacía y creía en el equipo que tenía cuando sabía que había armado un buen equipo para seguir Y adelante. creía y apostaba. Y esa confianza, más allá de la exigencia, que era mucha. Era mucho. Era sí. mucha, más allá de la exigencia, esa confianza lograba que uno saliera adelante. Yo empecé a trabajar con él siendo muy chico. Yo había salido del secundario, hice una primera experiencia con Bernardo Neusta y enseguida me tocó acompañarlo a Mauro y formar parte de sus equipos. Se trabajaba mucho, con mucha intensidad, pero también te marcaba. Sí, sí, Te marcaba y aprendías. Yo creo que, y lo he contado en más de una oportunidad, tuve una experiencia muy particular que fue haberme quedado encerrado con el cuerpo de Chabrán. Ujú. En el momento en que Chabrán se suicida, yo siempre creo que ese no fui yo. Esa fue la exigencia de Mauro, Claro. que te mandaba una cobertura y te decía, No, a ver, tenés que estar cerca. de la información. Una máquina de trabajar. Él hacía horas y horas el domingo, podía estar solito con el teléfono, iba produciendo, mandaba para arriba lo que había que hacer. Una máquina de trabajar, polémico. Por suerte, no quiero hablar de mi historia porque es Mauro, pero conecta con él. Me lo pude reencontrar en esta gran casa, en esta gran familia que es América. Pues mi primera experiencia no fue buena con Mauro. Él era polémico, era Claro, un duro. No importa, no viene al caso. No fue una buena experiencia. Pero te reencontraste. Por suerte nos reencontramos acá. Había cariño, me abrió las puertas de su programa. Estuvo en un programita que yo tuve aquí en La Señal, en la 24, contando un poco su vida, dónde había nacido, que después vamos a compartir algunos fragmentos, ¿no? Cómo era su familia, cómo se empieza a dedicar al periodismo, su relación con Maradona. Yo no sabía, a los 11 años Maradona Sí. durmió en su casa. Vos sabés, Carlitos, que tenía historias muy particulares con Maradona. Sí. Y tenía historias muy particulares con Borges. Con Borges. Más allá de su fanatismo por Cortázar, Cortázar. Claro. Antonio Carrizo lo había acercado a Mauro Viale, a Borges. Entonces, Sí. yo me acuerdo cuando escribo mi primer libro sobre la muerte de Nisman, hoy se lo llevo a Mauro. Sí. Me lo rechazó. Me dice, ¿cómo vas a escribir un libro? Después de que este país tuvo tipos como Borges y como Cortázar, no puedes... Digo, Mauro, léalo, hágame. Y después, obviamente, me lo recibió, me invitó a su programa. Y él, lo imitaba muy bien a Borges. No sé si te lo ha hecho en Sí, alguna en algún corto, lo sí. imitaba Sí. muy bien a Borges.
y te contaba historias muy particulares, entrevistas que le había hecho a Borges en su departamento aquí del centro porteño. Está claro que Mauro, en esto de empezar relaciones que primero son truncas y después se recomponen, él fue mucho de eso, de tener relaciones primero fallidas con personalidades de la política, de la cultura, del periodismo, y después hubo todo un proceso de Mauro que yo viví en los últimos 3 años, y en el año de la pandemia se notó más de un Mauro que trabajó mucho la conciliación, que él cuando cometió, como nos pasa a todos estando al aire, cometemos errores, a veces somos imprudentes con ciertos aspectos de cosas que decimos, él pudo disculparse al aire, reflexionar, entender lo que había pasado y pedir disculpas al aire, y eso habla de toda una evolución que hizo Mauro Viale en estos años, aún con las polémicas, con si te gustaba, no te gustaba, pero era un innovador en todo y aún un hombre que evolucionaba, y él entendía que los tiempos cambiaban y buscaba dentro de toda su estructura tratar de ayornarse y de no quedar afuera, y sobre todo de no cometer ciertos errores por los cuales pidió disculpas públicamente, y me consta fehacientemente que se sentía muy dolido por haberlos hecho. De eso, suscribo cada palabra que estás diciendo. Cada una de las palabras. Sí, porque fui protagonista en varios de esos episodios y que ya son de público conocimiento. Y Mauro realmente en otra etapa de su vida hubiese actuado de otra manera, y sin embargo cuando ocurrieron distintas circunstancias que tienen que ver con las cuestiones de género, con el respeto y el trato hacia el otro, y las formas en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, en todo lo que es el ámbito profesional y personal, él supo darse cuenta, pedir las disculpas, mostrarse realmente arrepentido. Él estuvo muy afectado por uno de los últimos episodios que pasaron aquí en A24, que involucraban a mi compañera Liliana Caruso. Estuvo muy afectado, muy compungido, le pidió las disculpas al aire correspondientes, y uno siempre tiene que pensar en las personas cuando evolucionan, cuando avanzan, cuando entienden, cuando buscan mejorar, aún en las estructuras en las que hemos sido criados, y buscamos salir adelante en un mundo que cambia constantemente. Y Mauro fue eso, el hombre que no solo se anticipó a lo que pasaba en el mundo, sino también a cambiar al ritmo de un mundo que te exige ser mejor. Bien. Mariana, Facundo, muchísimas gracias. Carlitos, gracias. Un lunes Gracias, distinto. Carlos. Está Maxi desde la casa, hoy por una cuestión de cuidado, está a través de Zoom, así que me ha dado el honor de coordinar un poco la nave. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Maxi, ¿me escuchás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, bueno, aquí estamos, ¿no? Con un lunes ¿Me distinto. escuchan? Con Claudio Slotnick, con Damián Glantz, un lunes atípico, con una sensación en el aire también bastante particular, y tratando de comenzar un programa que seguramente va a ser distinto, Maxi. Me parece que no nos está escuchando. Sí, ahí te estoy escuchando, Carlos. Por supuesto que, bueno, estamos todos muy conmovidos, ¿no? Es un momento muy difícil. Y sobre todo, bueno, lo que menos íbamos a imaginar el viernes cuando lo vimos por última vez a Mauro, que hicimos el pase del último programa, jamás íbamos a imaginar que iba a haber este desenlace tan súbito que nos ha impactado a todos. Yo lo que quiero contar es que, más allá de que en los últimos 3 años, este era el 4.º año que yo hago MMD antes del programa de Mauro, y hemos compartido algunos momentos cruzándonos y intercambiando impresiones y demás. Mauro, hasta último momento, está totalmente preocupado de la situación de lo que estaba sucediendo en el país, y me parece que él envió un mensaje muy claro desde su programa permanentemente respecto a los peligros que significa esta segunda ola para la Argentina, a la catástrofe que ya había ocurrido el año pasado con los fallecidos que hubo en el país, y bueno, y en todo sentido lo que ocurrió
desde el punto de vista sanitario y económico, pero justamente el viernes hablamos y no hablamos de su situación personal. Después, bueno, revisando un poco con los compañeros ahí en el estudio, decíamos, bueno, sí, la verdad que no se lo notaba tan activo o tan alerta como estuvo la semana anterior, por ejemplo. Pero claramente su preocupación seguía siendo no él personalmente, sino lo que estaba pasando en el país. Y todo el tiempo comentando, bueno, los datos a los cuales accedía respecto a los contagios, a la disponibilidad de camas en terapia intensiva. La verdad que Mauro, en ese aspecto, se fue haciendo periodismo hasta último minuto, y la verdad que estamos atravesando una situación muy, muy especial en la Argentina, y él fue el primero que estuvo muy, muy consciente de esa situación, ¿no? Que a veces es difícil por parte de la gente en general, de la dirigencia política en particular, tomar conciencia de esa situación. Y él estaba muy, muy enojado también porque justamente había una falta de conciencia grande en el país, como también ocurre en otras partes del mundo, respecto a la magnitud de esta pandemia, del impacto que tiene en todos lados y el riesgo que también él corría, porque él, por más que era súper vital, súper activo, súper joven en espíritu, bueno, tenía una edad que también significa un riesgo especial. Así que yo lo dije ayer desde el primer minuto, cuando quedé muy impactado al conocer la noticia, como quedamos todos. Mauro, todo el mundo lo reconoce, más allá de diferencias ideológicas, diferencias de estilo, diferencias de enfoque, de lo que se quiera ver, era un periodista de raza. Y a mí, justamente que no lo conocía, nos habíamos cruzado vagamente anteriormente, en los últimos 4 años, lo que me demostró que era un periodista, como son los periodistas de raza, ¿no? Apasionados, full time, todo el tiempo pensando en la información, preocupado, inmiscuido en esa información, bueno, todo el tiempo produciendo, todo el tiempo interesado, más allá de lo que todo el mundo veía al aire, fuera del aire también, en tener la mejor agenda periodística. Y ya te digo, este último año ha sido, me parece, muy, muy duro para todos, pero él también lo vivió de una manera muy angustiante, ¿no? Sí. En su carrera también periodística, cómo hacer para que la mayor cantidad de gente posible tome conciencia de los riesgos, del peligro, del drama que estamos atravesando, y que no hay otra forma que cuidarse para cuidar al otro. Sí, además el discurso, ¿no?, que tenía al aire, la posición que tenía al aire, era exactamente la misma que tenía fuera del aire. Súper cauto, muy preocupado con toda la pandemia, insistía. Hasta a veces uno decía, bueno, qué exagerado, ¿no? Es un horror, esto es un horror. Y termina siendo una víctima. No, bueno, pero por tan eso, rápido de esto. ahí me interesa poner un punto, Carlos, porque tal cual, era lo otro que yo quería decir. Yo veía en las redes sociales, aunque es un micromundo, lo que fuera, que muchas veces me ha pasado a mí, que solemos, cuando pasó en la primera ola y pasa ahora, que nos acusen de que estamos haciendo o terrorismo sanitario o asustando, y a Mauro mucho más, porque verdaderamente por ahí uno muchas veces es, qué sé yo, inconsciente de que todos somos terriblemente frágiles, que más allá de que estemos en los medios y que la gente piensa que nos ve ahí todos los días, tenemos la fragilidad de todo el mundo, y que todo el mundo está especialmente frágil hoy. Y me parece que Mauro, lejos de esta que decían del terrorismo sanitario, de que buscan meter miedo para que nos metan de nuevo dentro de las casas y demás, al contrario, todo el tiempo
estaba primero totalmente convencido de lo que decía, porque realmente fuera del aire estaba todo el tiempo chequeando información, le llegaba información más allá de lo que se publica en los últimos días, muy alarmante respecto a lo que está pasando en la Argentina, muy alarmante. Estaba realmente muy preocupado también por la mezquindad de la política, es decir, la política pensando en la cuota de intereses de un lado y del otro y cómo van a quedar posicionados y que la elección y que esto y que lo otro, y no encarando todos unidos lo que es un verdadero drama, y es así en todo el mundo y es así en todos los países. Y él permanentemente decía también, yo tengo miedo, pero bueno, salgo a trabajar porque es mi lugar y quiero estar en este lugar que estoy ocupando. Y me parece que eso es un legado muy importante que él ha dejado en los últimos tiempos, ¿no? Porque yo entiendo que hay diferencias ideológicas muy profundas en la Argentina, entiendo que hay una grieta, entiendo que de un lado y del otro se odian, entiendo que de un lado y del otro creen que el otro es responsable del fracaso absoluto que vive Argentina en las últimas décadas. Lo que no puedo entender es cómo ante semejante situación no puede haber cierta grandeza de todos, y empezando por los dirigentes, para dejar de lado esas visiones que perfectamente pueden convivir en una democracia y encarar el drama que estamos viviendo. Y te digo, a mí me sorprendía cómo Mauro a veces era monotemático fuera del aire cuando hablamos, pero realmente para él no había otra agenda. Y la verdad que tenía razón, hoy no hay otra agenda. Cuando hablamos, yo soy especialista en economía y tengo que hablar de cómo sigue la economía, esto que lo otro, bueno, claramente todo va a depender de cómo resuelva la Argentina este drama que enfrenta en los próximos 2 meses, más allá del drama humano que todos estamos viviendo. Y que una gran cantidad de familias en particular, la última, la familia de Mauro, vive todos los días, todos los días. Tremendo, La verdad realmente. que estamos todos muy conmovidos. Yo le quiero mandar un abrazo grande a Johnny, que lo veía, realmente se me partía también el corazón de verlo a Johnny hace un rato cuando iban a la tablada. Qué sé yo, la verdad que es un momento muy difícil para todos. Ahora me parece que Mauro ha dejado un mensaje muy, muy claro también. Y que es importante, en todo caso, cada uno con sus responsabilidades, cada uno con sus visiones, con sus enfoques. Bueno, cómo de acá en adelante nosotros, que no nos queda otra, es seguir informando con responsabilidad, seguir mostrando lo que está sucediendo en el país y cada uno individualmente, incluidos nosotros mismos, cuidarnos para cuidar al otro. Cumplir a rajatabla los protocolos, que Mauro los ha cumplido absolutamente, pero aún así los riesgos están todo el tiempo por delante y estamos sin duda en el peor momento de la pandemia. Tremendo, sí. Un lunes diferente. El aire en América es distinto. Y no solamente en América, porque el país se hizo eco de esto e incluso también las principales figuras de la política salieron, Damián Glans, si querés ir sumando con comentarios y palabras de afecto para con nuestro querido Mauro Viale. Sí, y para sumar, hola Maxi, buenas tardes, a lo que vos venías diciendo sobre el mensaje que deja Mauro, Maxi, la charla del jueves, no sé si te acordás, en el corte de las 2:30, cuando él siempre entraba y se ponía en la mesa, en el living, en el estudio, y el comentario de él que se había vacunado esa misma mañana, que no hablaba de la celebración por haberse vacunado, sino el comentario por la conciencia de la falta de vacunas para los demás. Sí. Que de hecho, cuando muchas veces uno ve en la radio, a nivel familiar, ¿no?, que alguien se vacuna y es una suerte de fiesta, de alivio, Mauro expresaba una cosa totalmente distinta, que no era el alivio personal, sino
por la cantidad de vacunas que faltaban, algo que nosotros contamos todos los días y que él también lo demostró en su caso personal. Eso me impactó muchísimo, porque habitualmente el que va y se vacuna, si no es el que se saca la foto como militante o la foto familiar de alivio, él era otra cosa. Y eso a mí me impactó porque precisamente era muy coherente con esto que vos venís diciendo, Maxi, de generar conciencia y de llevar un mensaje, que no es el de la salvación individual, y que también tiene que ver con la necesidad de que la dirigencia deje de lado la mezquindad partidaria y el panfleto y se ponga de acuerdo en algo que tiene que ver con cuidar colectivamente a una sociedad. Y para mí eso fue muy fuerte. Más allá del episodio anterior, ¿no? De haber rechazado la invitación para, para la vacuna publicitaria, que también le hubiese podido dar una vacuna antes de tiempo. Es más... Déjame decir algo con eso, déjame decir algo, porque claramente la vacuna para Mauro llegó tarde, ¿no? Para Mauro la vacuna llegó tarde, porque Mauro se vacunó el jueves y evidentemente ya estaba contagiado varios días antes. Que bueno, la vacuna llegó tarde para Mauro. Pero justamente el año pasado, que nosotros también compartíamos esa medianera, que es un programa y otro, y que también hablamos bastante, porque Mauro estaba 2 o 3 horas antes de su programa ya en el pasillo del canal produciendo, y después entraba en la última media hora o en los últimos 20 minutos de nuestro programa para ya esperar dentro del estudio poder hacer el pase. El año pasado, él me contó en su momento que estaban con este tema de la campaña publicitaria que querían hacer para que algunos famosos mayores de 70 años puedan difundir el tema del calendario de vacunación y demás. Que después, bueno, generó todo el escándalo que ya se conoce con el tema de Beatriz Arlo y demás, que es distinto de lo que ocurrió con Berbisky y el vacunatorio VIP de Ginés González García en el Ministerio de Salud. Y Mauro en su momento dijo, yo la verdad que este tema, más allá de que era una campaña publicitaria, insisto, y él lo aclaró, dice, no lo veo mucho yo. Y él claramente, no solamente eso no lo vio, la idea de que le ofrezcan vacunarse antes y no lo aceptó, sino que él tenía una relación muy cercana, periodística y también de amistad con el exministro Ginés González García, y jamás se le ocurrió y se le pasó por la cabeza y jamás movió un dedo para vacunarse antes, como hicieron otros, ¿no? Como hicieron otros, lo que se conoce en el vacunatorio VIP. Mauro fue muy coherente en ese aspecto, muy coherente respecto a lo que significaba para él la pandemia, el riesgo que todos corríamos, el drama que esto implicaba para la Argentina en este último tiempo, una visión que para él era muy, muy pesimista de lo que había por delante si no había un cambio drástico en la toma de conciencia por parte de toda la dirigencia. Creía que las últimas medidas, por ejemplo, que se tomaron eran medidas, si se quiere, muy suaves respecto a lo que estamos viviendo en términos de impacto de esta segunda ola, pero al mismo tiempo consideraba que para tomar medidas más duras era necesario tener también un acuerdo político que en la Argentina hoy no hay. Pero además, como decía, llegó tarde la vacuna esperando, como esperan cientos de miles o millones de argentinos, su turno en base a su edad y al orden de prioridades. En el caso de él, claramente la vacuna llegó tarde. Tremendo. Uno se queda pensando en esos momentos, Maxi, entre un programa y el otro, en esas charlas, en esa obsesión que tenía con este tema de la pandemia y cómo en 2 días, sin darnos cuenta, un viernes charlando en el pasillo del canal y un lunes enterrándolo en la tablada. Tremendo, tremendo realmente. Claudito Zlotnik. Sí, el recuerdo para Mauro, me quedo con lo que recién decía Maxi, de un periodista de raza, ¿no? Tantos años, desde la década del 70,
comenzando con el periodismo deportivo y después haciendo justamente el traspaso a lo que es el periodismo de generalista, si se quiere, pero siempre con justamente eso, ¿no? El olfato periodístico y con la agenda periodística del día a día, que como decía recién Maxi, desde el último año al tope estaba el tema de la pandemia y la necesidad a partir de este 2021 de tener las vacunas. Y el mismo recuerdo, el jueves, cuando salíamos de acá, le pregunté, bien, Mauro, ¿te vacunaste ahí antes de salir de acá del estudio? Y también hizo mención, bueno, está bien, pero acá lo importante es que se vacunen todos y no importa si soy yo. Y bueno, y digamos, como si fuera una cosa más, cuando en realidad todo el mundo, todos los que se pueden vacunar justamente destacan la experiencia personal y la posibilidad de poder zafar justamente del coronavirus. Y no fue el caso de él. Así que sí, digamos, eso, destacar tanto su posición frente al coronavirus, que lo que trató de hacer desde marzo del año pasado hasta el último día fue poner en la conciencia de la gente que acá lo más importante era cuidarse y lo más importante es que haya vacunas. Y así lo vimos hasta el viernes pasado. Sí, yo también quiero aclarar que, bueno, estoy acá desde casa estos días simplemente para respetar un protocolo que es hacer hoy, tal vez mañana, el programa desde acá, para hacer un aislamiento y en todo caso hacer un hisopado mañana o el miércoles, cuando hayan pasado ya 5 o 6 días del último contacto que tuvimos el viernes pasado, para, bueno, después de hacer ese hisopado, poder reintegrarme. Pero básicamente también bueno, para mostrar que todos debemos respetar los protocolos para cuidarnos entre todos, más allá de la situación individual de cada uno. Y nada, por delante, la verdad que yo sé que hay compañeros en el canal que lo conocían a Mauro mucho más que nosotros, muchísimos años, compañeras bueno, que han aprendido con él y han transitado gran parte de sus carreras periodísticas. A mí me parece que bueno, cada uno sacará sus enseñanzas de lo que deja Mauro en el medio. Sin duda deja una huella enorme, muy grande. Y la verdad que, insisto, más allá de las diferencias ideológicas, las diferencias de opiniones, la diferencia de estilo, de todas estas cosas que suele haber, y es lógico que así suceda en el periodismo, y muchas veces esas diferencias dividen a los propios periodistas y se ponen de un lado, se ponen del otro, hay una cuestión de egos en el medio. Me parece que ha quedado claro que Mauro, bueno, salteó esa grieta también entre los periodistas, porque veo que hay un reconocimiento de todo el arco de periodistas, de un lado, del otro de la grieta, y también lo ha hecho, me parece, informando de la mejor manera posible, con equivocaciones, como tenemos todos, pero con una idea muy cabal y legítima de lo que él pensaba que en este momento era el principal tema para la Argentina y el mundo, y que no había pasado, y que tenemos que seguir informando de los riesgos que hay por delante, de lo que está sucediendo en el sistema de salud, de las terapias intensivas, de los médicos. Esta mañana escuchaba con Laje un médico de terapia intensiva que contaba realmente cómo hay dos realidades paralelas, la realidad de la calle, la realidad de todos los días, a veces hasta incluye a la realidad de la política, y por otro lado la realidad que están viviendo en los centros de salud, las realidades que están viviendo en las terapias intensivas, el drama que están viviendo los médicos, la desesperación que tienen por transmitir
esto que ven todos los días, nada, me parece que hay por delante, digamos, también la necesidad de una toma de conciencia generalizada, que bueno, que espero que se vaya construyendo, y sin duda Mauro fue uno de los grandes luchadores para que la sociedad argentina tome conciencia. Después quedarán cada uno a decir, bueno, alcanzó o no alcanzó. Él hizo su mayor esfuerzo hasta el último día, hasta el último día. Quienes vieron su programa hasta el último día, quienes compartieron con él fuera del aire lo que él pensaba, sin duda su mensaje queda y también, bueno, toda su trayectoria, ¿no? Todo lo que estamos comentando. Compañeros, los dejo. Bueno, van a seguir en el programa recordando distintos momentos de la trayectoria periodística de Mauro y también incorporando, bueno, todo esto que venimos contando, que también hay en la producción mucho trabajado respecto a lo que está sucediendo hoy también con el sistema de salud, con los impactos que se está discutiendo y qué decisiones se van a tomar. Bien, muchísimas gracias, Maxi, a cuidarse mucho y seguimos en contacto. Gracias, un abrazo para todos. Un abrazo, gracias. Ahí estaba Maxi Montenegro, el conductor de este programa. Nos vamos al cementerio de La Tablada, allí está Diego de Nicolás. Hola, ¿cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Hace aproximadamente media hora ingresó a este lugar este cortejo que era encabezado por el coche fúnebre que traía los restos de Mauro. Ingresó por este portón negro del cementerio de La Tablada, lugar en donde los familiares más cercanos le están brindando este último adiós. Solamente detrás del vehículo de la cochería ingresó un auto en el cual iba su hijo Jonathan, también la esposa de Jonathan y otros familiares. Y un poco más tarde ingresaron dos vehículos más con conductores individuales que no llegamos a advertir de quién se trataba, pero indudablemente una ceremonia muy íntima, muy privada, muy pequeña, en donde muchísima gente seguramente, tanto del núcleo familiar como muy allegado, no ha podido estar por una cuestión de protocolos y demás, pero que indudablemente le han dado este saludo final a Mauro durante estas últimas horas un poco a la distancia. El vehículo de la casa fúnebre ya se ha retirado del lugar, pero las personas que vinieron, entre ellos, insistimos, su hijo Jonathan, todavía permanecen en el interior de este cementerio de La Tablada, aquí a aproximadamente unas 30, 40 cuadras de la avenida General Paz, del lado de la provincia de Buenos Aires. Si te parece, Carlos, vamos a estar atentos dentro de un ratito seguramente, cuando los familiares salgan, se retiran de este lugar y seguramente habrá alguna palabra de recuerdo para Mauro Viale en este día tan triste para todos. Increíble realmente. Insisto, el viernes charlando con él en los pasillos y hoy no puedo creer que estemos cubriendo con un móvil de su casa, de América 24, la partida de Mauro Viale. Estamos en línea, Diego, y cualquier novedad estás en contacto con la producción, ¿te parece? Cómo no, enseguida les avisamos. Bien. Vamos a recordarlo un poquito. Decía al comienzo del programa, cuando hablábamos con Mariana, que la primera experiencia con Mauro fue dura, no fue una buena experiencia. Pero después nos reencontramos en América y fue tremendamente generoso. Me abrió las puertas de su programa, compartía información, me encantaba escucharlo. Y también accedió, en un momento tuvo un programita en A24, en la señal de noticias, accedió a contar parte de su vida y este es una parte, un fragmento de Mauro, hará un año y pico, hablando de él mismo, cosa que en general no hacía mucho al aire. ¿Cómo te autodefinirías, Mauro? Está bien eso, una máquina de trabajar está bien. Gracias a Dios que no nos interrumpe mucho el laburo, porque tengo expensas carísimas. Sí. Hay que garparla del 1 al 10. Si no la pagaste, mandan una nota. Pero ya no es por necesidad, digamos, es una pasión, se nota, se huele. ¿Cómo sabés que no es por necesidad? No, bueno, me imagino.
No te imaginas. Porque de afuera, como un simple observador, veo que hay pasión. De verdad, hablando en las serio. dos Es cosas. difícil hablar en Sí. serio, pero... No es difícil hablar en serio. Sí. No. Hay pasión. No, Sí. hay una forma de vivir. Yo creo que el periodismo no es un trabajo, Sí. ni es una pasada de la redacción. Es una forma de vivir. Yo vivo en mi casa y con mi familia una forma de vida que tiene que ver con el periodismo. De hecho, mi mujer es psicóloga y comunica. Johnny ya lo conoces. Sí. Mi hija trabaja conmigo en la radio. Así que todos saben desde que me conocieron, Claro. desde la panza, que conmigo van a tener una vida de periodista intenso. Sí, de hecho, prestando atención al título que hemos elegido, que eligió el canal para despedirlo a Mauro, ¿no? Maestro de periodistas, todo lo que genera Mauro en uno, ¿no? De hecho, yo no soy futbolero, no tengo el recuerdo del Mauro relator, sino del Mauro de los mediodías, ¿no? Y que cuando uno, en ese momento, estudiante de comunicación, periodismo, lo veía, primero nos pasaba que no lo entendíamos. El tipo estaba inventando una cosa nueva en la televisión argentina y más allá de enojarse o fascinarse, generó algo totalmente nuevo, que era cómo contar la noticia desde un lugar distinto, cómo entender esa relación que existe entre el espectáculo y la noticia, que hoy nos parece corriente, es lo de todos los días, el show de noticias, pero que Mauro lo fue inventando, y en este sentido lo que deja es esta idea de que siempre tenía algo para decir de los temas importantes. O sea, no eludir el tema importante, más allá de si podía acertarlo o no, o muchas veces, como hablaban con Mariana, aseverar algo y después tenía que retractarse porque decía algo tal vez demasiado venal, intestinal, ¿no? Y que tenía que retractarse, pero lo interesante es que él asumía esa responsabilidad de tener que decir públicamente lo que él pensaba sobre los temas centrales de la actualidad. Y eso me parece que al margen de el estilo, sí me parece que como legado es muy importante. O sea, hacerse cargo de los temas importantes y tomar una posición, digamos, como rol de comunicador ante la responsabilidad de lo que ocurre, ¿no, Carlos? Absolutamente. Estamos en contacto con el colega y amigo Fabián Doman también. Bueno, Fabián, gracias por atendernos. Primera impresión, ¿no?, de este bombazo, de esta piña que nos comimos ayer. Ahora estoy un poco, bueno, el paso de las horas a uno lo va entristeciendo más, pero al mismo tiempo uno lo va aceptando, ¿no? Hay dos cosas. Uno, el tema personal, porque lo quería, lo quiero, porque, como dije anoche, yo soy Mauro Vialista, yo hago televisión por él. Si no hubiera sido por él, yo no estaría trabajando, no hubiera trabajado en televisión. El que me pone a trabajar en serio en televisión es él. En el año 97, 96, en Impacto a las 7 en América. Y, o sea, es el primer tipo que cree en mí en serio, entonces, y aprendí con él una barbaridad, un montón. Eso es lo personal. Y en lo Mauro Viale figura, es un tipo que revolucionó el periodismo televisivo argentino. Capaz que mucha gente nos escucha y se sorprende por esto, porque no ha sido reivindicado hasta las últimas horas este lugar de Mauro. Yo siempre lo hice y muchas veces me han dicho, pero vos te reconoces Mauro Vialista. Yo digo, sí, yo me reconozco, yo aprendí mucho de él, y la televisión argentina ha hecho muchas cosas que inventó él y que las hace hoy. Así como fue revolucionario lo de Olmedo, que rompe la pared, ¿no? La cuarta pared, al mostrar el detrás de cámara, no se hacía. Falsamente iluminado, bueno, todo ese juego que hacía Sofovich con Olmedo, bueno, Mauro lo traslada al periodismo. Por ejemplo, ahora es muy habitual que llegue un invitado y se lo microfonea en vivo. Eso lo inventó Mauro. Él está llegando el invitado y ya llegó, y el invitado está sin el micrófono, y va el microfonista y le pone... eso no existía, lo inventa él, para dar señal de vivo, de estamos llegando, de ya... Me acuerdo reportajes con Maradona al mediodía con Mauro, y Maradona estaba que llegaba, que no llegaba, él ponía una cámara en la calle, esperando que llegara el auto de Maradona. El tipo que inventa una cámara en la calle para que llegue el invitado y hacerle el seguimiento con una cámara de hombro al invitado hasta que llega al estudio.
todo esto que digo hoy suena viejo, pero lo inventó él hace 20 años. ¿Entiendes? Claro, tenía la, digo de afuera, ¿no? Como televidente, esa virtud de mezclar el show, que es la televisión, porque en definitiva tiene que haber una dosis de show en la televisión, con el periodismo duro, con la noticia, con la información, y además un apasionado. Yo lo conocía en el último año, Fabián, ¿no? Pero de ir a las fuentes. Él iba a las fuentes, ¿no? Sí, no se informaba por el diario. Todo el tiempo. Si él te tocaba, a vos te tocaba con él un vivo. Sí. Estar en vivo y pasaba algo, él le escribía inmediatamente a la fuente, pero inmediatamente. O sea, como pongo el ejemplo yo anoche y esta mañana, si él hubiese estado en vivo, hubiéramos estado juntos en vivo, y se conoce la noticia de que un presidente da positivo de COVID, él le escribe al presidente, o te dice escribir al presidente. Inmediato. Eso es algo que yo, a mí me lo aprendí de él, que hay que escribirle a la fuente inmediatamente. Pasó algo en el Vaticano, escribí al Vaticano. Pasó algo en la Casa Blanca, escribí a la Casa Blanca. Y siempre, él te ponía la vara, ustedes lo han vivido, y también lo han sufrido, porque era muy alta la vara que Mauro te ponía. Ustedes igual lo agarraron con el caballo más cansado, sí. ¿No? Un Mauro más, pero yo lo he visto hacer cosas al mediodía, traeme 20 invitados. Es el tipo que inventó juntar 20 invitados en un piso de diferentes temas. Claro. Antes el invitado llegaba y hablaba de su tema y se iba. No, él inventó que el invitado estuviera a las 2, 3 horas de programa o a la hora y media de programa, y él lo iba a buscar cuando a él le convenía según el clima del programa. Entonces de repente se mezclaba un ministro con un artista. Claro. Entonces generaba debates que no te imaginabas. Pasaban cosas que decís, pero ¿y cómo? Y un manejador de climas de aire, de vivos, increíble, de estar en vivo, digo. Por eso me parece que, es el que saca de los diarios de crónica y de los noticieros el tema policial y judicial para llevarlo a los programas periodísticos de televisión abierta. Eso no se hacía antes. Claro, después la tele lo fue naturalizando e incorporando, pero vos decís que la tele lo fue copiando, el creador, y bueno, el disruptor lo fue copiando todo el mundo. Claro. Ahora es muy natural que todo programa tenga un especialista de policiales. Eso es por Mauro. Ahora, Fabián... Después ya estaba solamente en el noticiero. Fabián, Mauro también fue un gran productor, ¿no? Porque no solamente, digamos, en televisión hizo las disrupciones que vos estás comentando, sino, por ejemplo, en radio también, digamos, hizo piezas famosas, digamos, y también ahí rompió y generó nuevas cosas ya más como conductor, ahí del programa con Hanglin en los 80, y también como productor, los famosos cruces que hacías con políticos. Bueno, la mejor cobertura de los sucesos de Semana Santa del 87 fueron en Radio Continental, si mal no me acuerdo, año 1987, fue la cobertura de Charlie Fernández, Mauro Viale y Rolando Hanglin, en Radio Continental, por eso digo, hace 40 años. A ver, ojo, también se rodeaba de muy buenos productores. No es que a él se le ocurría, pero él, igual que Chiche igual, se reúnen de grandes equipos de producción que ellos los iban formando porque era un ida y vuelta de idea, no es pedían cosas, era tiraban una idea, volvía la idea, tiraban una idea y así salían las cosas. Yo estaba con él el Impacto a las 7, terminábamos de hacer el noticiero de la mañana y se juntaban en el mismo bar, yo me quedaba con él porque hablábamos de política, y llegaba la producción de Mediodía con Mauro. O sea, se producía delante mío. Y ahí era un ida y vuelta. Era, quiero esto, no, pero tenemos esto otro, traete esto, no, pero... Era un brainstorm, en inglés es brainstorm, era una guerra, una tormenta de ideas de vamos por acá, no vamos por allá. No había minuto a minuto, Fabián. No era con minuto a minuto, era con planilla que te llegaba al otro día. Al otro día, claro. Y este bloque de cambiarlo, y saquemos esto, y fíjate, y... Por supuesto le gustaba medir, pero no era un obsesionado, le encantaba medir, miraba la planilla con lupa, pero por trabajarla, no por obsesionado. Y después tenía otra cosa que ustedes lo comentaron recién, él te planteaba una discusión
Y si vos se lo rebatías al aire, él no se ofendía. No. Bancate que él te daba su opinión, por supuesto. Él es el primer conductor que acepta que le debatas al aire y si pasa que hasta le ganes una discusión y no se ofendía, ¿eh? Se reía, te hacía un chiste. Que lo veíamos últimamente con Mariano, con Lucio, que pasaba eso. Que vos si sostenías una postura, él te bancaba. Aunque él estaba en otro lugar, ¿eh? Él pensaba otra cosa. Pero él no se ofendía, al contrario, a él le gustaba el juego ese, de pinchar, de buscar, de buscar la primicia, y le quedó a él y a Intratables, que fuimos los 2 primeros programas que nos ocupamos de coronavirus en enero del año pasado. Fuimos los 2 primeros programas. ¿Y por qué? Y porque miramos cosas de afuera, buscábamos cosas del exterior. A mí me quedó de él eso también, de buscarle a ver qué vuelta le damos a esto. ¿Por dónde vas? ¿Qué se puede conseguir? ¿A quién se puede llamar? Siempre buscar algo más. Nunca quedarse conforme con el programa que tenés producido. Eso era Mauro. Che, a ver, ¿y qué más? Ustedes lo habrán escuchado, el qué más de él. Claro. ¿Y qué más, y qué más, y qué más? Capaz de hacer 6 horas de aire como si nada. Realmente un grande, muy grande del periodismo televisivo, como Olmedo, digo, en el humor, como Mancera, así, digo, como Nicolás Mancera con sus sábados circulares, un grande en serio de los grandes que ha tenido la televisión argentina. Fabián, vos decías que él dejaba la vara alta, que elevaba la vara en cada programa, y muchas veces uno como televidente, pero como televidente colega, ve esta escena de Mauro pinchando y dice, pero lo está maltratando al columnista. ¿Te pasó en algún momento de sentir, che, este tipo me está haciendo quedar como un ridículo al aire? Sí. No, pero un genio. Estábamos haciendo Impacto a las 7 y estábamos con el tema de... Todavía no estaba tan instalado en Buenos Aires la idea de que era muy importante un meteorólogo a la mañana. Esa idea llegó después de Estados Unidos, de que el meteorólogo es parte del programa de la mañana. Y él, para hacer los reportajes en Impacto a las 7, en lugar de hacer el clásico reportaje, atrás del mostrador se le ocurre sacar la cámara a la calle, una cámara que era de hombro, y reporteaba al entrevistado dentro del auto. El entrevistado no bajaba del auto. Y él salía con el micrófono. Y un día, no me acuerdo qué pasaba, me dice, ¿por qué no sale a la esquina a ver si llueve? Y yo salí literalmente con una cámara a la esquina a ver si llovía. Y el graf era, Doman está en la esquina a ver si llueve. Digo, y lo más divertido es que en el medio, entre que salí del estudio y la esquina, empezó a llover. Entonces, y él me cargaba al aire. ¿Vio, Doman? Me decía. ¿Vio que había que ir a la esquina a ver si llovía? Ahora, en el último año, Fabián, ¿crees que estaba un poco más cariñoso? Yo tuve una experiencia con él cuando lo conocí, bastante mala, por cierto. Pero después, por suerte, nos reencontramos en América y realmente lo lloré mucho anoche. Él te decía lo que pensaba. No, él te decía lo que pensaba. Sí, pero era un Mauro distinto, escuchador, cariñoso, generoso. En el último tiempo era un Mauro distinto. Realmente hablábamos con él mucho, cuando nos cruzábamos todo el tiempo, yo me cruzaba cuando iba a la producción de Intratables y él estaba saliendo de hacer el programa de las 6, que terminaba a las 6. Y nos cruzábamos en el pasillo y era temas de qué tenés, qué vas a hacer, qué hiciste. Era así el diálogo, como si hubiera estado hablando con él hacía media hora. Y de repente, ponele, yo había medido mal la noche anterior, ¿qué vas a hacer hoy? O sea, era todo dado ya, la conversación era de 2 personas que venían hablando, y capaz que no. Entonces yo le decía, esto no te rindió, no, estuvo largo tal cosa, sí, bueno, pero, ¿te parece? Claro. El diálogo era todo el tiempo de... Y más, la última charla que tengo con él, hace 15 días, en el pasillo, yo iba a una reunión de producción, y me dice, ¿qué haces a esta hora? Y digo, vengo a reunión de producción. ¿Qué? ¿Todavía se hacen? Como queriendo decir, ¿todavía hay gente que produce en televisión? Dolido él, me lo dice irónicamente, no me lo decía como algo negativo, como diciendo, bueno, menos mal. Y le digo, ¿te acordás? Y ahí hicimos una especie
todo en 1 minuto y medio. Digo, ¿te acordás cuando producíamos? No, me dice, viste que él levantaba el brazo derecho por sobre su cabeza, como no, ¿viste? Y me decía, no, bueno, eso no se puede, no, era otra época, me dice. Y ahí yo me fui y nos reímos, ¿no? Yo he trabajado con él con equipos de producción ustedes no saben lo que era Mediodía con Mauro. El equipo de producción, eso eran decenas de productores. No pasaban las cosas que pasaban porque sí, estaba pensado, parecía que no. Yo siempre decía que era un desorden ordenado, Mediodía con Mauro, que solamente podía ordenarlo su cabeza, solamente él. Ustedes saben que él se iba al final del programa, ¿no? El programa seguía al aire. En su inmensa genialidad, en los últimos 10 o 15 minutos él se iba de la conducción y tenía semejante dinámica el programa de debate que el programa seguía igual. Él estaba a un costado, por supuesto, pero digo, él había generado semejante dinámica y clima que el programa seguía igual. No, yo lo he visto hacer cosas únicas en la televisión. Fabián, chicos, los dejo porque no llego, tengo que ir a la radio yo. Muchas gracias por tu tiempo. No me para quedaría compartir charlando de Mauro y con ustedes. todas No estas llego a historias. Radio La Red. Un abrazo, te Chicos, escuchamos. gracias y abrazo enorme. Gracias. Ahí estaba Fabián Doman a propósito de su relación y las anécdotas con este grande, con Mauro Viale, que, como les contaba, hará 1 año y pico tuve el honor de tenerlo como entrevistado en un programa, y ahí me cuenta, por ejemplo, entre otras cosas extrañas, que Maradona duerme en su casa cuando a Maradona no lo conocía nadie, cuando tenía 11 años, y de ahí esa relación tan cercana con Diego Armando Maradona. Lo escuchamos. Por lo que tengo entendido, tenías una relación de amistad con Diego también, y era un caso que le pegaba por todos lados a Maradona. ¿Cómo? Yo con Diego tuve una relación de mucha amistad. Él durmió en mi casa a los 11 años y todo. ¿Cómo en tu casa? Estábamos jugando la final de Río Tercero en Valse, y Diego jugaba para los Cebollitas, tenía 11 años. Sí. Yo estaba con mi novia en ese momento, mi mujer de toda la vida. Y llega Sister Piller, el manager, y me dice, vos tenés lugar en esta casa, ¿no? Una habitación más tenés, sí, le digo, acá me lo dan, yo qué sé. Sí. Te pido un favor, tengo un pibe que es un fenómeno y que mañana tiene que jugar la final contra Santiago del Estero. ¿Cómo se llama? Maradona. Ah, bueno, le digo, yo conozco a tu hermano, qué sé yo. ¿Qué edad tiene? 11. ¿Puede dormir en esta habitación? Sí, le digo, mientras no rompa la pelota, le digo, ¿mi mujer podrá? Sí, que duerma, a las 7 lo levantás, a las 7, que juega. Bueno, durmió Diego, no se olvida nunca, digo. Sí. Durmió, a las 7 le golpeo, se levanta. Divino, querés tomar un café, le dimos la leche, qué sé yo, Diego. Ya me cambio y me voy a jugar. Se va a jugar el partido, pierden la final 1-0 con Santiago del Estero. ¿Qué hace Diego? Ese Diego que vos conocés, se toma el micro, ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No ganaron más, la puta! Diego, es el mismo Diego que ahora. Y ya nos quedamos amigos para toda la vida. Y yo después seguí toda su carrera, la campaña de Boca, que la rompió acá, la seguí toda yo, fuimos a Japón, pues yo qué sé. Somos amigos toda la vida. Me da pena verlo como está ahora. La verdad que lo conozco. Sí, después mi mujer hasta fue a la quinta. No debe ser fácil, ¿no? Ser Maradona tampoco. Ah, es tremendo. Un día mi mujer la invitan a la quinta, Claudia, cuando estaban bien, y va con Jonathan. Jonathan jugaba de arquero. En ese momento y jugaba bien, atajaba bien. Hincha River, ¿no? Fanático. Maradona estaba así, más gordo que ahora. Y no se podía mover según veía yo. Cuando vuelve, me dice, te quiero contar algo, Pasi. Me clavó un gol. De espaldas en el aire, así para atrás, en el aire a más o menos 70 metros. No la vi, dice, tiró una bala, hizo boom, la pelota y no la vi nunca más. Le digo, ¿pero qué te sorprende? Dice, pues estaba muy gordo. ¿Y cómo hizo para saltar al aire? Bueno, ese es Maradona. Quique Wolf, nada más y nada menos, un hombre del deporte, periodista del deporte, también diciendo presente en este homenaje a Mauro Viale. ¿Cómo estás, Quique? Hola, el gusto de saludarlos. El gusto es nuestro. Bueno, primera sensación. ¿Dónde estabas cuando te enteraste de la noticia y qué se te pasó por la cabeza? No, en casa estaba ayer. Estaba haciendo algo y mi mujer fue la que primero tuvo la reacción porque estaba viendo televisión y cuando yo la escucho salgo corriendo a ver qué pasó. Y cuando veo en la televisión me quedé porque los últimos días muchas veces lo veía por televisión a Mauro. Yo lo conozco a Mauro del año por 70, por allá.
cuando él hacía notas, era el que estaba, digamos, en la cancha, en la parte del césped. Y yo salía, tengo una foto vestido de jugador de Racing en un túnel de Racing, que los túneles de Racing eran muy largos, y él antes de terminar el partido, como terminó el partido, y cuando ya pasábamos por ahí ya te tomaba, estaría haciendo alguna, como el carrilero, como el que trabaja para darle noticias a los que están transmitiendo, y ahí ya lo conocía Mauro, o sea, ya lo tenía de conocido, como que los dos estábamos empezando. Para mí también era importante. Venía el Mundial del 74 y bueno, y todas estas historias que después él empezó a relatar los partidos. Cuando ya él empezó a relatar, yo después ya había ido a jugarme a España y ya nos separamos en eso. Y claro, la primera vez que tal vez te lo cruzaste jugando con la selección fue justamente en el Mundial allí en Alemania, en el 74, que él no va como relator, sino que va justamente como el equipo periodístico, digamos, de la televisión oficial. Y así también te lo cruzaste ahí a Mauro, él como periodista, vos como jugador. Es que Mauro siempre era, viste, siempre estaba, era como, en algún momento decía, te cargos otra vez, viste, sí, no, Mauro tenía que trabajar, para él era conseguir cosas y estar constantemente. Nosotros los jugadores ya lo conocíamos, ya sabíamos quién era el que venía. No es como ahora que hay 80 canales y todos los canales tienen uno y tenés que, viste, ves en las concentraciones que de pronto los jugadores no te atienden. Acá nosotros atendíamos a todos. Era como hasta un privilegio que te vinieran a hacer notas. Y Mauro siempre estaba ahí, siempre estuvo ahí. Después ya empezó a relatar. Cuando ya le empezó a relatar, yo ya había ido a jugar a Europa y después ya no nos encontramos. Y la última vez que hablamos, recién cuando escuchaba lo de Maradona, fue precisamente con la muerte de Diego, que él tuvo la gentileza de llamarme. Y hablamos un poco sobre Diego. Bien. La verdad que ayer me golpeó, te digo, me golpeó. No era que no era alguien que veíamos siempre, porque también después cuando yo empecé a trabajar en periodismo en Radio Continental, él era productor de un programa de Rolando Hangling y yo trabajaba aquí, iba temprano porque Magdalena me dejaba hacer unos micros deportivos. Yo había empezado a trabajar ya en los meses anteriores. Mira vos, Magdalena Ruiz Guiñazú, nada más ni nada menos. Después trabajaba yo con Orlando Hangling y él era una máquina de producir notas, era una máquina de producir cosas. Uno lo veía en los programas y decía, no puede ser. Pero él sacaba, vos decías, yo quiero que salga, no sé, nombrar la persona más increíble que puedas nombrar, él la buscaba y la sacaba. ¿Qué aprendiste vos del Mauro Viale periodista cuando te metés con todo en el periodismo? ¿Con qué te quedaste? No, de Mauro, si tenías que quedarte con algo, era eso, era lo que te decía recién, ¿no? Que nada era imposible, nada era imposible. No era que decía, no, no lo llamo porque no, listo, no, sí, llámalo. A lo mejor te dice que sí, lo encontrás hoy con un poco de ganas de hablar y habla. Y si no era hoy, sería mañana y pasado, y seguía, insistía. Y la verdad que en algunas cosas podías estar de acuerdo o no con él, pero la verdad que era una máquina de trabajar, ¿no? Y bueno, en esa máquina de trabajar, escucharlo a Jonathan ahora es un placer también, a pesar de que son distintos y diferentes, también uno ve que es un periodista importante, muy importante. Quique, y como jugador, ¿cómo era la relación que encaraba Mauro en su época de periodista deportivo? Digamos, ¿generaba vínculos con los jugadores? ¿Era distante? De hecho, porque cambiaron tantos los estilos con el tiempo. ¿Cómo era el Mauro Viale cubriendo, por ejemplo, una gira de la selección? No, él tenía que tener la entrevista y nosotros además queríamos que nos entrevistara. No era una época en la cual decir, no, hoy voy a ver que me llamen dentro de 5 horas, no, o que hable con la gente de prensa. No, nosotros al contrario, era como que nos estaba haciendo un favor, nosotros también salíamos, éramos reconocidos, queríamos hablar, y bueno, y Mauro estaba detrás de cada noticia, era el que más sabía casi todas las cosas. A lo mejor sabía hasta cómo formaba el equipo antes que nosotros, pero siempre fue así. Su vida fue decir, yo tengo que hacer esto
y de cualquier manera lo voy a hacer. Y no era que era impertinente, no, era alguien que venía a buscar su trabajo y a defender su trabajo de la mejor manera. Creo que eso es lo que lo rodea, ¿no? No, él en su trabajo tenía que ser fiel a lo que pensaba. Y Quique, y hoy con vos como uno de los principales comentaristas de fútbol por televisión, digamos, aquella experiencia o el modelo, digamos, de Mauro y su paso por el periodismo deportivo fue uno de los baluartes, ¿no? Es uno de los primeros justamente que tuvo su sello en el periodismo deportivo así bien popular. ¿También te sirvió como para que sea tu modelo hoy como comentarista? Y mira, yo relaté al principio, en muchos momentos relaté fútbol, yo relaté el Mundial 86 para América, yo relaté los primeros partidos, la primera vez que River gana la Copa Libertadores de América, o sea, yo en esos momentos me decían en la radio, tenés que ir a relatar, porque me acuerdo que jugaba River la final de la Copa Libertadores de América con el América de Cali, y yo tenía en Radio Continental a Fernando Bravo y a Juan Alberto Badía, los dos de River. Dijeron, vamos a hacer relatar este partido, y fui yo a relatarlo. Me dijeron, vos lo relatás, Kike, y lo comentaba Julio César Calvo. O sea que puedo hablar que el fútbol que uno llevaba y va aprendiendo, yo miraba a todos y observaba todo, pero en esa época Mauro era ya el hombre que a través del canal estatal manejaba todas las transmisiones, ¿no? Y a su manera, con su dedicación, y bueno, y hoy quien mueve todo eso se hizo famoso, ¿no? A través de Mauro Viale, nada más. ¿También? No, sí, precisamente, y hablando de estilos, siempre se había dicho que Mauro tiene un estilo muy llano para relatar. Ahora, de todos modos, estamos viendo, Carlitos, la salida de la familia, ¿no? Si nos esperás Mauro. Unos minutitos, seguimos al aire, Quique, pero en este momento vamos a compartir ¿Cómo no? imágenes del cementerio de La Tablada. Ahí está saliendo la familia, bueno, un velorio, un entierro en este contexto, ¿no? De pandemia muy privado, su familia. Él se derretía cuando le hablabas de Johnny. De repente tenían visiones ideológicas por ahí no tan parecidas, pero le brillaban los ojitos. Me acuerdo que aquí hace días, ¿no? Con algún comentario de la familia, era algo que lo movilizaba mucho. La relación con sus hijos, no solo con Johnny, un tipo muy familiero, siempre hablando de los nietos, preocupado durante la pandemia también por cómo la estaban viviendo los chiquitos, ¿no? Los nietos, Romeo, sus hijos. Bueno, incorporaba también al marido de su hija, Alexis, al programa como productor, un gran productor. Un hombre que le da una prioridad importante, importantísima a la familia. Quique, te preguntaba, ¿cómo te caía a vos ese estilo de Mauro para relatar, tan poco edulcorado, casi aséptico, que después desapareció, ¿no?, de la televisión? Pero era el que teníamos para escuchar. Nosotros, el canal estatal tenía todo, él trabajaba con eso. Los periodistas que más te recordás en esa época era él, era Macaya, alguna vez Marcelo Araujo. Bueno, era más o menos la gente a la cual salía esto. No había una competencia de 10 canales que transmitían distintos partidos a la vez. Y bueno, estaba bien, era lo que hacía, era de alguna manera transmitir lo que nosotros hacíamos en otro lugar. Pero yo te digo, yo lo vi ya cuando yo empecé con el periodismo deportivo, viendo a alguien muy metido en cada cosa de su trabajo, ¿no? Y eso te daba de alguna manera una manera de decir, mira, esto no es una cosa así que yo vengo, hablo un rato en el micrófono y me voy. No, había que buscar información, había que estar informado, había que prepararse. Y en eso era un ejemplo, sin lugar a dudas. Sí, una mecánica que después terminó llevando cuando él deja el periodismo deportivo. De hecho, los más jóvenes por ahí ni se acuerdan del Mauro Viale, periodista deportivo, que se mete en política, que se mete en temas que tienen que ver más con actualidad. Esa mecánica y esa rigurosidad de ir a la fuente, de estar preparado,
de no hablar en el aire. Es algo que mantuvo en la otra cara del periodismo, ¿no? Yo creo que si vos lo mandabas a la China, decirle, bueno, tratá de... los chinos terminaban viendo cómo trabajaba, no tengas duda. Sí, una Más máquina. allá de que algunos estuviera de acuerdo o no, a mí no me gusta el personaje que buscó, qué sé yo, era Mauro. Mauro decía, bueno, ¿quién tiene que salir al aire? ¿El presidente? No, pero Mauro no va a salir hoy. Bueno, va a salir, en algún momento va a salir. Iba y se sentaba así, era productor. Yo te digo lo que yo veía en Radio Continental, venía, pum, se metía y hablaba, y algunos salía, y venía con el papelito, entregaba, no, nosotros mirábamos, yo recién miraba cómo trabajaba, venía con el papelito y ahí Rolando Hangli y toda la gente que estaba tenían una nota exclusiva, fulano de tal. Y era, ahí estás hablando diciendo, de la década del 80, ¿no, Quique? claro, de la década del 80, sí. Claro, sí. claro. Yo empecé en el 83 ahí en Radio Continental. Y él en ese año, ya en el 84 ya estaba y trabajaba, como era productor. Después ya fue cuando empezó a manejar los programas como conductor, ¿no? Pero yo ya ahí no nos volvimos a encontrar en el trabajo, ¿no? Pero bueno, era realmente espectacular ver todo lo que hacía. Quique, gracias por tu tiempo, por compartir esta experiencia, estas vivencias con Mauro Viale en un día tan especial para toda la familia de América. Estamos todos muy tristes, no podemos creerlo. El viernes, insisto, ¿no? Tomamos un café con la distancia del caso porque estaba muy cuidadoso, Mauro. Y hoy haciendo un móvil desde el cementerio de La Tablada, es increíble. Realmente. No, es increíble. Eso es lamentablemente las cosas que nos pueden suceder en la vida, pero el recuerdo, por sobre todas las cosas, cuando el recuerdo es así, encontrás mucha gente que te habla de Mauro, de lo que pasó, y cuando a lo mejor muchos pensaban, no, Mauro no, te molestaba. No, era un periodista, él era periodista, él conocía muy bien su función, y bueno, y fíjate la familia que tiene, ¿no? Jonathan será un fantástico sucesor del trabajo de Mauro. Les agradezco el llamado y bueno, no podemos hacer nada. Si quisiéramos elegir, seguramente elegiríamos todo lo mismo y sería diferente a lo que pasa en la realidad, ¿no? Gracias, Quique. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien. Vamos a ir ahora a hablar con un compañero de Mauro, un hombre de esta casa, un hombre de América también. Fabián Rubino, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas. Ese famoso buenas que tanto nos duele porque la verdad hoy es un día de luto para todos nosotros. Y yo que vengo recién de sacarlo de la casa velatoria, ustedes no saben lo que fue eso, la tristeza de correr un féretro en donde se encontraba Mauro. Digo, si hoy todos los esperábamos acá. Digo, ¿cómo puede ser que desde muy temprano comenzamos a trabajar y yo veía que el sol se levantaba y digo, hoy es el primer día que no tenemos a Mauro? Porque ya era una figura fuera y dentro del canal, digamos. Y a la tarde lo esperábamos a él para que... yo los veía siempre en ese cambio, ese segmento que hacía con Maxi, que en un principio estaba medio, pero después comenzaban a charlar y cómo lograron empatizar, ¿no? Lo que uno pensaba con lo que el otro pensaba, que era muy interesante realmente verlo. Y hoy realmente seguirlo corriendo, verlo a Jonathan, la verdad, destruido, no digo, pero tremenda pena, mucha lástima. Creía que éramos en realidad que estamos viviendo una pesadilla, honestamente. Sí, sí, y tan rápido, ¿no? Tan intempestivo, fue una piña, una verdadera piña que nos comimos ayer a la tarde. Ayer estábamos mirando un partido y digo, antes de irme a dormir, voy a pasar a América a ver qué hay, y murió Mauro, y digo, no puede ser. No, entonces me acosté con Mauro, me levanté con Mauro, y sigo con Mauro, es una pesadilla. Nos pasó a todos, sí. Y qué ironía del destino, ¿no? Él que tanto bregaba por los cuidados, que estaba obsesionado con esta pandemia asquerosa que nos tocó vivir, lamentablemente, ¿no? Instalando permanentemente el tema en la agenda como el tema de la agenda realmente, y además sosteniéndolo fuera del aire, porque no era nada más para el televidente. Le contamos que él estaba cuidadoso y realmente
asustado, no por él, sino por la sociedad toda, por su familia, por la gente, por la Argentina, respecto a cómo pegaba esta pandemia, sino que además de hacerlo en el aire, en la cotidianidad de las charlas, fuera del aire, también marcaba permanente preocupación con este tema. Y es esto que se lo lleva. Es un horror. Sí, vos sabés que yo a Mauro lo conozco desde el 88. Fíjate lo que son las cosas, cuánto tiempo. Y Mauro siempre fue una persona, además de mantener una línea, siempre. Vos nunca lo vi fuera de un saco y pantalón. Ahora no usaba tanto corbata, pero siempre era un tipo muy bien presentable. Zapatos lustrados a full, traje negro, corbata, un estilo inconfundible. Y además fue un tipo que se cuidó toda la vida. Sí. En las comidas y en los ejercicios. En un momento hacía, no sé si taekwondo o karate, una cosa de estas, ¿viste? Y vivía haciendo piruetas, porque él se jactaba, por ejemplo, de tocarse, no sé, cosas que yo no podía, se iba hasta abajo y se tocaba Sí, es verdad. la mano con el dedo. Pero toda su vida vivió haciéndolo así. Sí. Fue un hombre hiperactivo. Y que siempre no sé si lograba lo que se proponía, pero siempre se proponía lo máximo. Nunca buscó fue un eterno conformista, no. Siempre él buscó algo más. Y por eso siempre fue un excelente productor. Vos fijate que él estaba haciendo el programa y lo estaba produciendo al aire. Sí. Porque miraba el celular. Cuando estaba mirando el celular, algo estaba por hacer. Los mandaba a los chicos, a los productores. Pero vamos los títulos, haceme esto, haceme lo otro. Es un tipo que vivió con tanta intensidad la profesión, como pocos. Son de los que quedan muy pocos. Te diría que me sobran los dedos de la mano para decir, bueno, este es uno de los poquitos que ya no quedan, ¿no? Sí, una máquina realmente. Damián. Fabián, decís que tantos años, desde que lo conociste en el 88, y estás todos estos años en la calle, y muchas veces la relación conductor-movilero es compleja, a veces piden cosas que son difíciles de conseguir. ¿Cómo era Mauro como conductor en la relación con el que está en la calle, sabiendo además que tiene este perfil que no era solamente el conductor, era el productor general del programa, ¿no? Mirá, hay dos cosas. Yo sé de gente que lo padeció, Mauro. Mauro no fue un tipo... No fue el abuelito de Heidi, digamos. Fue un tipo que te presionaba, pero en el buen sentido, que impulsaba a que hicieras cosas que realmente él veía que vos la podías hacer, pero que uno estaba cohibido y no la hacía. Mauro fue un jefe duro, como dijo hoy Haddad, severo, porque la verdad, si no aprendías con él, y era uno de los pocos con los que no podías aprender, digamos. Aprendías o aprendías. Y muchos no le aguantaron y muchos se fueron. Y los que los aguantaron o quedaron, bueno, en algo por ahí pudimos contribuir para, no sé si mejorar, pero para transitar esta etapa del periodismo. Conmigo, yo nunca lo tuteé. A mí me infundó toda su vida respeto. No sé por qué será, siempre lo respeté y nunca lo tuteé. Y él me trató, pero como si fuera un hijo más. Esa es la referencia que yo tengo, porque siempre me quiso y siempre me decía... Ahora entré al hall del canal y digo, qué desierto que está, porque ¿viste? Yo le decía, Mauro, el día que no hagas más periodismo, por favor, quiero los anteojos, Mauro. Usabas los anteojos acá arriba, lloviera, de noche, lo que sea. Digo, ¿qué hace Mauro con los anteojos negros acá arriba? Y bueno, él los usaba así. Él toda su vida actuó con un portafolio. El maletín, el maletín de cuero negro. El maletín. No, a mí Yo no sé cuántos habrá tenido. O si este fue el único, no sé. No, él me contó hace poco que coleccionaba maletines, que a cada lugar donde viajó, que él se hizo periodista deportivo porque le gustaba viajar. Entonces después a cada lugar donde viajó iba y se compraba un maletín y se traía y tenía una colección de maletines. Eso me contó hace poco. Mirá qué bueno. Así que... Mirá qué bueno. La verdad, yo le dije, Mauro, aunque sea el maletín, regámelo, por favor. Lo quiero tener. Porque claro, la verdad es una joyita. Claro. Fabián, muchas gracias. Bueno, chicos, les mando un gran abrazo y gracias por todo. Y a cuidarse, ¿no? Y a cuidarse mucho, que viene... A cuidarse. Viene brava esta ola. Bravísima. Bueno, vamos a entrar en contacto ahora. Creo que es una telefónica o un Zoom, Leo.
un Zoom, con el doctor Jorge Hefner, que es inmunólogo, que ha estado muchas veces en nuestro programa, en el programa de Maxi Montenegro, en el programa de Mauro Viale, innumerables veces. Y vamos a abordar esta charla, Jorge, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de lo que se viene y los cuidados que hay que tener, pero también nos interesa tu aporte, tu comentario, tu experiencia con Mauro Viale, que estuviste muchas veces en el programa, y cómo te enteraste de la noticia el domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que un momento muy duro. Y eso que yo lo conocí poco tiempo y tuve poco trato con Mauro, pero la verdad que el poco trato... ¿Se cortó? Ahí se cortó. Creo que hace poco, creo que la semana pasada o la ahí. anterior había venido acá en vivo el programa de Mauro. Sí, en la última nota, el viernes me acuerdo que estaba bueno. Conrado Stoll. Sí, Jorge, ¿estás ahí de vuelta? Así es. Sí, tuve un problema con la conexión a internet. No, lo que te digo es que mi contacto con Mauro fue realmente escaso, pero en ese caso fueron varias veces que lo vi. Dejó una impronta muy profunda, en serio, realmente en el terreno personal, una persona extraordinaria, de extraordinaria sensibilidad, cultura, periodista fuera de serie, comprometido con esta problemática agobiante que estamos sufriendo, que es la pandemia, insistiendo, escuchando, abriendo el campo que por ahí para que gente aburrida como nosotros los científicos fuésemos al programa a explicar una y otra vez el hecho de cuidarse, qué tenemos que hacer. Así que con el poquito tiempo compartido lo charlaba con otros colegas hoy a la mañana, otros científicos de acá de Capital, de Buenos Aires y del interior del país. En todos nosotros Mauro dejó una impronta importantísima. Y mirá que yo no lo conocía a Mauro en la época de la prepandemia, jamás interactué. Pero estas pocas interacciones dejaron una cosa tremenda. Ayer estuve en el programa con quien lo reemplazaba en la conducción, aparente estaba bien, y bueno, después estuvo esta noticia tremenda, una noticia devastadora y que nos pegó mucho, y te hablo no solamente a mí, te digo, yo me muevo mucho en la colectividad académica y científica, y hoy a la mañana estuvimos toda la mañana hablando de Mauro, de esta impronta que rescatamos tanto, personal como periodista, y el compromiso en la pelea contra la pandemia, porque en última instancia fallece Mauro dando pelea contra la pandemia, un periodista de su renombre y de su presencia podía producir desde la casa mucho más cuidado, y sin embargo él quería estar al frente, quería hacer sus comentarios siempre pertinentes. Muy dolorosa la pérdida de Mauro, muy sentida, realmente lo digo. ¿Usted lo percibía en los reportajes, los últimos reportajes que le concedió a Mauro, realmente preocupado? ¿Era genuina esa preocupación? Digo, comparativamente de repente con otros formatos de programa. ¿Qué percepción se llevaba de esas charlas con Viale? La percepción era de una preocupación absolutamente genuina, profunda, y no solamente preocupación, sino que a veces, viste que en los noticieros, en los programas así, surgen otro tipo de noticias que también tienen impacto público. Y él siempre quería volver al asunto de la pandemia, desesperado por volver, porque entendía plenamente que esto es una catástrofe que nos azota no solamente a nosotros. Y siempre escuchando. Y también tuvimos ciertas discrepancias menores, absolutamente, y escuchaba con respeto, planteaba su posición. Realmente, qué sé yo, nosotros como científicos que no estamos realmente acostumbrados a ir a los medios, fue una experiencia nueva la del último año. Si yo tengo que rescatar una persona, y hay muchas personas excelentes con las que he interactuado, yo rescataría la figura de Mauro, por su humanidad, por su compromiso, por su cultura, por su apertura. Un golpazo, realmente fue un golpazo muy sentido, con total sinceridad te lo digo. Jorge, aprovechándote como médico y para aprovechar el caso de Mauro para que podamos aprender y tomar conciencia, uno está acostumbrado a que los casos graves están 15, 20 días en respirador, hay como una pelea, y lo que nos sorprendió a todos fue la rapidez del desenlace. ¿Qué podemos saber? ¿Esto es habitual? Digamos, ¿fue un caso muy particular?
Más allá de poder aprovechar para decir, no importa el caso, hay que cuidarse siempre, ¿no? Sí. Te aclaro, digamos, mi formación no es como médico, sino como bioquímico, pero muy metido en el tema de COVID. No es la evolución en general. En general, en la enfermedad de COVID hay dos fases. Una primera fase que demora 7, 8, 9 días, que es la fase virológica, donde el virus se expande y tenés un periodo de latencia, y después una fase donde se complica a posteriori, que ya no es tanto el virus el causante del problema, sino la respuesta inflamatoria que monta tu propio cuerpo para defenderse de la infección del virus. Y eso es lo que complica. Es decir, la gente que termina falleció a consecuencia de una respuesta inflamatoria, trombótica, que genera el organismo, que generamos para defendernos cuando vemos que el virus avanza y no tenemos con qué darle. Entonces, no es el curso más usual el que vimos en Mauro, ¿sí? No voy a opinar sobre el curso, no tengo datos, calculo que tendremos que esperar un informe médico. Es un curso donde aparentemente por la información periodística sí tuvo una respuesta inflamatoria, le diagnosticaron un cuadro de neumonía bilateral, empezó a ceder ese cuadro y después tuvo el desenlace fatal cuando ya no estaba en terapia, sino terapia intermedia. Claro. Ahora, si bien hay que aceptar que no es el curso habitual, este bicho es un bicho raro, ¿eh? Es un bicho raro. El problema, el impacto sobre el funcionamiento del corazón es importante, sobre el funcionamiento de las distintas masas musculares es importante. El COVID tardío, es decir, tiene manifestaciones muy disímiles en distintas personas. Bien. Muy disímiles. Muchísimas gracias, doctor. Estaremos seguramente hablando durante los próximos días porque... Cuando ustedes quieran, y mi muy sentido pésame y acompañamiento a cada uno de ustedes y evidentemente en primer lugar a todos los familiares. Bien, de todo corazón. Gracias. Ahí está el doctor Hefner, asiduo visitante de esta casa de América y de A24. Volvemos a los colegas del deporte y le damos la bienvenida ahora a Gastón Recondo. ¿Cómo estás, Gastón? Carlito González Prieto aquí con Damián Glantz, Claudio Slotting en el programa de Maxi. ¿Qué hace, Carlitos? Un abrazo para todos ahí y el saludo para Maxi también. Y acá estamos, Charlie. Estamos tratando de entender lo que pasó y tratando de explicarle a los más chicos quién fue Mauro Viale en su faceta de periodista deportivo, que no fue uno más. Que seguramente no fue uno más, para nada uno más. Fue alguien que marcó un antes y un después en el relato deportivo en televisión, desde fines de los 70 y sobre todo durante los 80. Hizo las veces de cronista y de relator en cada transmisión. Fútbol de Primera tenía su sello. Era productor, hasta el último día fue productor. Eso de estar, vos por ahí lo conociste, y es alguien que aún hoy, o hasta ayer, siempre le importaba la primicia, le encantaba tener la primicia y la disfrutaba como si le trajera un regalo a Papá Noel. Y eso yo creo que lo mamó como periodista deportivo. Conoció el mundo por su relato, acompañó mucho a la selección del 78 y del 82, ya del 86 también, y ya para el 90 ya empezaba a soltar el relato deportivo, y después de ese mundial fue cuando le dijo a Carlos Ávila que no quería relatar más, que se iba a dedicar a hacer periodismo general. Claro. Pero fue un periodista de raza, como dicen todos, y alguien que marcó un estilo sin ninguna duda, que después terminó de reafirmar Marcelo Araujo, pero el que quiebra la lanza y va primero es él. Gastón, todos recordamos el latiguillo ese de quién mueve Mauro, ¿no? En el relato justamente de los partidos. Ni hablar cuando le tocó relatar en el Mundial del 86 el gol de Maradona a los ingleses, ahí por televisión. Para vos cuando decís, bueno, Mauro fue único, digamos, también desde el punto de vista del relato deportivo, como periodista deportivo, digamos, ¿qué recordás, qué referencia tenés de él, más allá de estos latiguillos o de aquel recuerdo del relato que recién mencionaba? Mirá, él tenía algo que te lo enseñan en la escuela y que después muchos no lo saben aplicar. Él tenía cambio de tono. No era lo mismo una jugada en la mitad de la cancha que cuando pisaban el área estaba por patear al arco. Él cambiaba el tono, no gritaba, no necesitaba gritar, cambiaba el tono. El análisis del partido siempre se lo dejaba el comentarista, generalmente en la casa,
era ¿quién mueve? Y la respuesta del que movía era, muevo yo, Mauro, Franco Navarro, Jorge Rinaldi, Funes, el nombre que vos quieras. Pero era, él preguntaba, ¿quién mueve? Y del otro lado le contestaban, muevo yo, Mauro. La verdad que tenía, hoy que Miguel Simón, por ejemplo, es un obsesivo de la pronunciación de los apellidos de los futbolistas, y que también lo hace, bueno, Mauro también fue un precursor, porque cuando él decía Jarabina, algunos decían, ¿por qué dice Jarabina? Porque se pronuncia Jarabina. Claro. Porque él se tomaba el trabajo y el tiempo de averiguar cómo se pronunciaban los apellidos que no fueran González, Ramírez o Pérez. Era un perfeccionista, un obsesivo, y reitero, él toda la vida fue tan periodista que nunca dejó de sentirse productor y de ser su primer productor. Él tenía productores maravillosos, que algunos de ellos trabajan con nosotros y todo, pero el primer productor de sus programas era él. Sí, bueno, lo vivimos aquí compartiendo los domingos al aire, un programa largo de 4 o 5 horas, y él estaba con el teléfono hablando con las fuentes permanentemente y coordinando la producción, siempre rodeado de productores de máxima calidad, pero era un productor, era un animal del periodismo. Y le encantaba tener primicias, le encantaba. Sí. Por eso él seguía en contacto con las fuentes y con los protagonistas, y no se dejaba llevar por lo que le contara. Él quería que no se enterara nadie antes de él, y que él fuera el primero en contarlo. Fue un estilo, y yo creo que forma parte del manual del periodismo. Es como hay que hacer, hay que ir a la fuente, hay que agotar todas las instancias posibles para sacar una información y poder darla. Él era así obsesivo, lo que pasa es que muchas veces ya con la tele actual le jugaba en contra esto de estar tanto al aire, tanto en vivo, claro, que hay momentos en que la urgencia no te da tiempo para chequear todo lo que te gustaría. Y así todo él se esmeraba en no correrse de ese eje, ¿no? Gastón, y el vínculo de Mauro con los jugadores, digamos, justamente, cuando era periodista deportivo, con sus fuentes, digamos, ¿cómo era ese vínculo? Mira, él no era amigo de los futbolistas, pero al compartir tanto viaje con la selección de Menotti y con algunos equipos de Copa, inevitablemente lo relacionaron con algunos protagonistas. Y yo creo que lo terminó relacionando hacia un lugar de afecto y de respeto, no de amistad, ni de fanatismo, ni de nada que se le pareciera. Pero sí que era alguien que no era un periodista que en un aeropuerto temiera de encontrarse con un protagonista que acababa de relatar, porque su relato era muy preciso, muy frío, y él simplemente se refería a lo que pasaba en la cancha. La opinión la dejaba para que hiciera el comentarista. A él le correspondía relatar, no comentar. ¿Sabés que por una vez contó que el quién mueve Mauro se terminó cuando los jugadores, avivados justamente de que ese latiguillo se había hecho hiperfamoso, quisieron empezar a cobrar y que se formaron, digamos, entre líderes de distintos clubes, se agruparon para pedirle guita, digamos, hacerse socio, digamos, en la rentabilidad de la empresa, y bueno, ahí se terminó justamente, porque los jugadores se negaban a seguir jugando justamente al quién mueve Mauro. Fui testigo de esa pregunta tuya acá a 20 metros del estudio, hará 2 años más o menos, charlando, y es así. Y claro, él contó eso. ¿Vos le preguntaste? Claro. Sí. Contó que bueno, se terminó cuando... Se lo perdieron ellos, porque la verdad que hoy aparecen ellos contestando un modo yo Mauro, y es como haberse puesto una camiseta de cualquier club, porque salías en la apertura del partido principal de fútbol de primera, que en ese momento venía 20 puntos. Gracias, Gastón. A ustedes, saludos para Sony, para toda su familia y para toda la familia de América y da 24, porque Mauro es una de los pilares, fue y será siempre uno de los pilares de todo lo que tiene que ver con América, y sé que hay mucha gente así triste por lo que está pasando, pero bueno, es la vida. Es así, es la vida, tal cual. Pausa en este día
tan, pero tan particular. Hoy fue entrar a esta casa, entrar a América. Fue raro, fue difícil, el pasillo estaba raro, todo está raro. Hay un ambiente en el que estamos todos tristes. Y bueno, ahí es nuestra forma de recordarlo. Pausa, ya venimos. Bien, seguimos en Maxi Mediodía, el programa de Maxi Montenegro, que por unos días va a estar saliendo desde su casa, por Zoom, por protocolo, por cuidados. En estos días tan especiales, donde tenemos que cuidarnos mucho, mucho todos. Cuidarnos mucho, mucho todos. En este lunes tan especial para todos nosotros, para los que nos sentimos parte de esta familia de América, recién en el corte salí un segundo al pasillo y vi el sillón donde se sentaba Mauro, porque él no tenía su escritorio, él estaba ahí, había hecho propio ese espacio con un ramo de flores que pusieron las autoridades del canal seguramente, y es muy duro para todos los que formamos parte de esta gran familia. Vamos a recordarlo. Este es un programa de hace un año y pico donde tuvo la gentileza de ser entrevistado por quien les habla y ahí nos contó cómo se generó uno de sus momentos emblemáticos, que fue el caso Coppola, con tremendos puntos de rating y en la agenda de todas las familias argentinas. Lo escuchamos. Convengamos que tenés una habilidad para, no sé, de repente la nota de D'Artés que nadie tiene, ¡pum! Mauro. Polémico siempre, 150 ¿no? años. Con ¿Pero tus por detractores. ¿Qué hice de y polémico? tus admiradores. ¿Con D'Artés qué hice de polémico? No. Pero viste, yo En te puedo general. desmitificar cada uno. Sí. ¿Querés decir algo de...? No, vamos con el mediodía de... Eso nació en Canal 7 de la TC también en el año 96. Sí. Yo estaba a la mañana y el hijo de Sosa, el Chiche Sosa y Martita, era el gerente y me pone al mediodía. Dice, está haciendo programa bárbaro, pongámosle Mediodía con Mauro al mediodía. Ahí nace Mediodía con Mauro. Sí. No invocaba mucho, hacíamos 3, 4 puntos, que era mucho para el canal, pero no era un récord. Y en un momento estalla esto de Coppola, yo veo algo en los cables, ¿viste? Lo digo cables, yo qué sé. Dijiste acá. Y periodista, yo nací periodista. Sí. Le digo a la Flor que vos conocés, pero se llamaba Luz en ese momento, una señora grande. Digo, ¿por qué no ubicás a esta chica que está declarando? ¿Te parece? Ubicala. Y ubican a Natalia Negri. Sí. Viene al canal y dice cosas de lo que hacían con políticos y tiraba nombres. Tira un nombre tremendo, que era alguien del momento. Estamos en Canal 7, siempre recordar. Un señor que era secretario de Estado. Se armó quilombo al otro día, y ya al otro día me llama Leandrito y me dice, che, de 4 te fuiste a 7. ¿Qué 7 puntos? Y una cosa así, 7, 8, ya empezaba. Sigamos con el tema, digo, si me está diciendo eso, ni hablar, sigo con el tema. Y ya empezamos ahí, que Coppola, que esto y con el otro, el rating hacía... Sí. Y un día me dice, ya terminó Leandrito ahí, que después se fue a México, y viene el flaco Frega, el otro interventor. Y me dice, ¿no te gustaría hacer el programa a la noche, los miércoles a la noche? ¿Vos te acordás que el miércoles a la noche jugaba fútbol en el 13? No, bueno, había un partido de fútbol que hacían 20 puntos. Entonces me dice, ¿te pongo el miércoles a la noche? Ahí poneme cuando quiera, pero sigo con este tema. Yo siempre dije que sí. Me pone con ese tema, le ganamos al fútbol. 16, me olvidó nunca el número, a 15 lo bajamos al fútbol así, y yo paradito, digamos, con el tema, hacía 16 puntos. No te vayas nunca. Ahí está, no lo podemos creer. Yo todavía no lo puedo creer. Damián. Sí, de hecho es inevitable cuando uno está cerca de Mauro hablar de esa época, ¿no? Preguntarle dónde radicaba el éxito que llevaba a tener 20 y pico puntos de rating en los mediodías de América. Y hace unos días Mauro nos había dado una explicación en el corte, ¿no? De hecho, en el corte de las 2:30, Mauro se sentaba en el living del estudio y hablábamos un poco a los gritos, ¿no? Y él contó que él lo que analizaba es que no era el escándalo, lo que vos preguntabas, Carlito, en la entrevista, de las anécdotas de las chicas, sino lo que había detrás. La lucha de poder por uno de esos personajes muy importantes que se mencionaba en el programa, que quería meter en cana a Maradona. O sea, Mauro tenía la convicción de que no era el escándalo lo que llamaba la atención del programa, sino la idea que circulaba de que en algún momento
alguien que era muy importante en ese momento y llegó a tener mucho más poder después, pretendía meter en cana a Maradona, y que eso era lo que generaba precisamente el interés, la atención y su explicación de por qué superaban los 20 puntos de rating en el mediodía, ¿no? Fuerte, interesante, digamos, escuchar el análisis que hacía muchos años después, ¿no? Era muy interesante, nosotros lo abordábamos y él se daba cuenta. Sí, claro. ¿No? Y le gustaba contar esos momentos. Lo abordábamos en el pasillo y le preguntábamos, ¿no? De aquella época, de la época cuando dirigía TC, de cuando dirigía, cuando se dedicaba al periodismo deportivo. Y era un tipo accesible también, porque enseguida disponía de su tiempo a pesar de estar produciendo, de estar a punto de entrar a un programa. Viste que en general vos cuando estás por entrar a conducir un programa, previo, claramente. Estás con el foco puesto en el programa que se viene. Pero él, sin embargo, hacía siempre un tiempo para contestar. Y con mucha memoria, sí. Porque cuando justamente íbamos y le preguntábamos incluso detalles de cosas que pasaron o no pasaron la semana pasada, habían pasado hace 20 años, 30 años. Sí. Y sin embargo él, bueno, justamente con detalles nos contaba qué había ocurrido en aquel momento y bueno, nosotros contentos. Así es, absolutamente. Fernando Burlando está en línea. Fernando, bueno, qué decir, ¿no? Qué acotar. ¿Dónde estabas cuando te enteraste de la noticia? Mira, yo estoy fuera del país. Me avisó primero una de mis hijas, que sabe el vínculo y la relación que teníamos con Mauro. Y después mi vieja. Mi vieja me llamó, pero antes que incluso que muchos periodistas, ¿no? Se enteraron, no sé cómo, pero muy rápidamente. Y obviamente fue un masazo, un golpe durísimo. El hecho de estar lejos también genera una sensación rara. Cuando alguien querido bueno, se va. Un grande Mauro, un vacío muy grande deja. Era una compañía para mucha gente, para muchos, me incluyo, todos los días y los fines de semana. Él lograba traspasar lo que era la máquina y meterse dentro de los hogares y transformarse en un integrante más de la familia realmente. Eso es lo que logró Mauro desde siempre, con una capacidad muy especial para hacer este periodismo, para producir. Era realmente una máquina de hacer cosas bien, ¿no? Vinculadas a lo que es la actividad periodística y de producción. Vos, más allá de tu trayectoria y tu gran trabajo en el estudio, sos un paradigma de un abogado mediático, con mucha participación históricamente en los estudios de televisión. ¿Cuál fue el rol de Mauro Viale, si es que lo tuvo, en involucrar, ¿no? a abogados, a letrados, a que sean partícipes de la noticia, del show, y sean parte de la fuente allí dando testimonio? ¿Esto se hacía antes de Mauro? No, Mauro fue quien dio el puntapié inicial, quien generó un cambio muy importante en la televisión, realmente. Incluso, hola, no sé si me escuchan bien, sí, porque yo los pierdo. Perfecto. Yo los pierdo. Perfecto, te escuchamos. ¿Dónde estás? Hola, sí. Te escuchamos perfecto, perdónenme. Fernando. Perdón. Él generó realmente cambios interesantísimos. Se dio cuenta cuál era la noticia deseada, ¿no? Por la sociedad, por la audiencia. Le abrió puertas, como a mí, a muchísimos profesionales de distintas profesiones. Realmente fue un adelantado, ¿no? Fue un tipo muy generoso. Yo siempre hay algo que hacía siempre con Mauro. Obviamente que le tenía un gran respeto, hasta por una cuestión generacional. Él tuvo la oportunidad de conocer a mi viejo y sabés que yo siempre hacía algo que con la gente que tiene un par de años más, a veces no todos hacemos, ¿no? Pero me parece que es algo bueno para repetir. Siempre le agradecía las oportunidades que me había dado. Se lo decía al aire, fuera del aire.
varias veces le dije que muchas de las cosas que había logrado profesionalmente se las debía a él, fundamentalmente por el trato, la conducta y el respeto que me tuvo, a veces sin justificativo, un tipo extremadamente respetuoso, Mauro, ¿no? Pero Mauro era así, era la persona que apostaba a su intuición, y creo yo, fíjate cómo uno lo pierde, no se equivocó, porque hasta prácticamente el último día de su caída con este virus estuvo trabajando, ¿no? Y generando el interés por la información. Fernando, ¿te acordás cuál fue el episodio por el que él te llamó por primera vez y te llevó a un estudio de televisión? Mira, nosotros una vez, hace mucho tiempo, estaba un tema de Diego, en un tema de Diego que había una investigación administrativa por doping, y nosotros habíamos agarrado al Palomo Usuriaga, que era un goleador de Independiente campeón, me parece uno de los últimos campeones, y hicimos a través de un procedimiento administrativo, logramos que vuelva a jugar al fútbol. Obviamente doblegamos una sanción que tenía dentro de lo que era la Asociación del Fútbol Argentino. Yo no me acuerdo si no fue eso, o pudo haber sido también algún tipo de defensa que ejercimos en el caso Coppola tangencial. En ese momento teníamos a otra gente nosotros defendiendo en la zona de Pinamar, y me quedé un caso también que fue muy resonante, y Mauro estaba ahí desde esa época. Pero te digo que los temas, yo me he sentado a hablar con Mauro hasta de política, de seguridad, de cualquier cosa. Él le sacaba realmente jugo a todos, y hacía que aquel personaje que tal vez no era atractivo para la sociedad, generaba el interés de la audiencia para que se lo escuche, una cosa mágica, ¿no? Fernando, hace un ratito hablábamos con Doman, que nos decía que esto de mezclar invitados lo había inventado Mauro. Ahora, como invitado, ¿qué te pasaba a vos cuando te tocaba estar en una misma mesa, invitados con, no sé, dirigentes, artistas? Digamos, ¿cómo se vivía desde el lado del invitado? Mira, yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, lo quiero mucho a Mauro. Entonces, si bien nunca me sentí incómodo, yo le podía permitir cualquier cosa. Sí, me ha sentado con personajes de todos los colores, de todos los colores. Y me parece que un poco uno tenía que amalgamarse a esa temática de Mauro, ¿no? Porque aparte era donde tal vez vos conocías verdaderamente al entrevistado. Si a mí me sentás, no sé, con una persona que está muy por encima mío, muy por debajo de uno, realmente me vas a conocer mejor en cómo reacciono y cómo trato precisamente esos dos flancos, esos dos extremos. Entonces, me parece que Mauro lo que buscaba eran los contrastes, y esos contrastes generaban más transparencia y más claridad en todos los entrevistados, ¿no? Sí, tenía por ejemplo, virtud también. Sentarlo a Maradona, Sí. con Charly García, o sentarlo a Maradona con, no sé, en su momento, lo digo por favor, sin el ánimo de que suene feo, con el Cartonero Báez, era bárbaro ver esas cosas, ¿entendés? Esos contrastes, o cuando aparecía Diego y se juntaba con una suma de gente que, que uno en otras ocasiones le sonaría raro, ¿viste? Le sonaría extraño, pero realmente cuando lo veías al aire era algo fantástico. Era algo fantástico. Era fantástico. Fernando, gracias. Es más, es una compañía permanente y nos va a doler muchísimo no tenerlo al aire. Sí. Yo personalmente lo que sí te digo es que los fines de semana no estoy normalmente en Buenos Aires. Bien. Estoy en una ciudad cerca de Buenos Aires. ¿Y sabés cuál era mi compañía? Esté o no esté frente a la cámara, era Mauro. Mauro Viale. Gracias, Fernando. Por favor, un gran abrazo. Un abrazo, ahí está. Fernando Burlando.
Corte y ya volvemos.